¿Pero si cuál es el transmite el campo? ¿Qué se transmite entre ellos? El flujo. El flujo magnético. ¿Un flujo magnético? Ya, el flujo magnético, ¿cómo se nota? ¿Cuál es la simbología del flujo? Hace un circuito. Ya. Ese, ¿cierto? Va a haber un flujo magnético en ese sentido o por otro lado. En el otro sentido. ¿Sale del sur y se va hacia el norte? Sí, imagínate. No. Sale del norte y va hacia el sur. Y aquí voy a tener puras líneas de B. ¿Qué es lo que es B? Es la intensidad de campo. La intensidad del campo magnético. ¿Ya? Si pongo una espira aquí, un alambre, ¿cierto? Que más o menos así. ¿Qué va a pasar en esa espira? Aquí se forma un ángulo, un θ1 y acá un θ2. ¿Qué pasaba aquí en los terminales? Eso se va ¿Qué pasaba en los terminales? Hay un. Se puso un voltaje. Se induce un voltaje, ¿no es cierto? Una tensión inducida. Una tensión inducida. Y a ese voltaje se induce. ¿Y cuál era la expresión matemática de esa tensión inducida? Si esto tiene un radio aquí, R, y esto tiene un largo, L. Era 2 por R 2 por R, por la corriente. pero aquí no hay corriente. Por la. Sí. No, aquí no hay corriente, esto está en circuito abierto. Ah, Esta espira está en circuito abierto. por el largo de la bobina. Ya, por el largo, Por el campo eléctrico. por la intensidad del campo. Y el seno de la frecuencia por el. Yo lo tenía por ahí. Omega es esto. Ah, ya. ¿Cómo varía la luz? ¿Cierto? Esto va a estar aquí girando a una frecuencia angular omega, ¿cierto? Omega. Y falta algo más en esta expresión. ¿Está bien? 4 puntos practicados. ¿No era producto cruz? Yo lo tenía por eso. Sí, el producto cruz, pero el producto cruz termina en esto. Profe, ¿sabe qué? Yo lo tenía anotado como la corriente. Anoté mal. La tensión inducida. Pero aquí falta una cosa más. A ver, 4 la velocidad. constante. La velocidad, no, la velocidad angular. ¿Qué pasa si la velocidad angular es 0? O sea, esto está detenido. El flujo. Hay variación de flujo. No hay variación del flujo, ¿no es cierto? Porque la tensión inducida depende de la variación del flujo. ¿Ah? Entonces, esto es el principio de funcionamiento de qué máquina quieren ustedes? Generador. Un generador, un motor bobinado. ¿Qué es lo que es esto que dibujé aquí? Este N y este S. Son imanes. ¿Imanes de qué tipo? Permanente. Permanentes. Son imanes permanentes. No sé si alguna vez desarmaron un autito eléctrico. No, pero las jugueras sí. Ya, pero es que se tiene otro motor, puede ser monofásico. Pero los juguetes eléctricos en general traen un motorcito así, que trae 2 imanes y adentro está el rotor bobinado. Ese vendría siendo el motor más eficiente, el motor monofásico. El motor, es que es un motor de corriente continua. Sí. Ah, de esto yo le había dejado esa tarea. Eso. ¿Cuál encontró que era el más eficiente? El motor de corriente continua. De por sí, generalmente se considera el más eficiente. Ese fue el que encontró más eficiente. ¿Cuánto era la eficiencia de ese motor? 98%. No recuerdo. 48%. No sé. Pero no, es que, claro, obviamente, dejando fuera los cruces, obviamente, se está hablando
voy a buscar la licencia, es que no recuerdo, pero sí. Claro, no, si los diésel tienen como 66% de licencia los diésel. Sí, pero no es el motor de corriente continua el más eficiente. Y buscar las clases de motores, ¿se acuerdan que les dije que buscar las clases de motores? Que están clasificadas por eficiencia. ¿Alguien encontró las clases? ¿No? Se me había olvidado la tarea. ¿Nada? Motor brushless. Brushless. Ya. Disculpe mi Sin escobillas. mi pronunciación no fue. Somos. Está bien. Ya, pero el motor de reluctancia es más eficiente. La reluctancia variable. ¿Ubican lo que es la reluctancia? No, reluctancia. ¿No vieron circuito magnético? Sí. Por ejemplo, si yo tengo un circuito eléctrico, tengo aquí, por ejemplo, una fuente de corriente continua, una resistencia y otra resistencia. ¿Qué va a fluir aquí en este circuito? Un flujo, o sea, corriente. Una corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, supongamos que tengo R1, R2 y tengo aquí un voltaje. ¿Ya? Si yo tengo un núcleo de un transformador, supongamos que este es el núcleo de un transformador, eso es más o menos malo. Imagínense que este es un núcleo de un transformador. Y aquí tengo un espacio que es entre hierro y acá tengo una bobina. Y acá tengo una corriente. Voy a poner aquí una corriente I y aquí tengo N vueltas. ¿Qué circula a través del flujo? O sea, a través del núcleo. Flujo magnético. Aquí va el flujo, ¿no es cierto? En ese caso, si lo pongo así. ¿Y cómo se calcula ese flujo? Aquí, por ejemplo, ¿cómo calculo esta corriente? No ir por el número de vueltas, ¿no? La fuerza magnetomotriz por la reluctancia. Eso, la fuerza magnetomotriz dividido la reluctancia. Digo, Eso es. ¿Y cuál es la fuerza magnetomotriz? el número de vueltas por la corriente. Claro, entonces aquí yo tengo un equivalente. Este circuito de acá, miren, ¿cuántas reluctancias tiene ese circuito? ¿Se acuerdan cómo se calcula la reluctancia? 3. No sé de ¿Ah? no tengo CD ahora. No me acuerdo de eso. Pero esto se supone que una es una del circuito magnético, la otra es la de vacío y la otra es el equivalente a la fuente, en este caso el bobinado. Claro, aquí tengo esto de aquí, es la fuente de voltaje, que el equivalente es N por I, como dijo su compañero. Y voy a tener dos reluctancias, una que va a ser la del fierro, asumiendo que este fierro es de área homogénea, entonces la reluctancia va a ser el largo partido por el área y por mu. ¿Se acuerdan lo que es mu? La permeabilidad magnética del material. Sí y no. Es porque el mu sub R es la del material y se multiplica por mu sub C, la del vacío. Entonces, dependiendo del material, va a tener un mu sub R. Y acá voy a tener otra. Supongamos que esto de aquí es R1 y esto de acá es R2. Y esta línea que dibujé aquí tiene un largo 1 y un área 1. Y esta parte de acá, que va a ser otra resistencia o reluctancia, le llamamos R2. Y la diferencia es que aquí no va a tener el mu sub R, ya que está en el aire. Eso lo vieron, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Lo pasado? A mí la verdad que no me suena haberlo pasado. La reluctancia creo que no. Ya. Yo lo vi, pero la verdad que no. Sí. A ver. Ya. No,
Pero por ejemplo, si tengo una resistencia eléctrica, ¿se acuerdan cómo se calcula la resistencia eléctrica? Si yo tengo un alambre, por ejemplo. Un alambre. O sea, por ley de ohmos o el largo por el rojo partido Claro, esto es el largo por el rojo partido por el área. partido por la. Aquí es parecido, se fijan el largo partido por el área, pero aquí dividido por medio. Aquí puede ser por rho o partido por sigma. Ya, entonces, cuando tengo un circuito eléctrico o un circuito magnético, puedo encontrar su símbolo. Aquí tengo corriente y acá tengo flujo. Profe, disculpe, creo que le diste mal la fórmula de la. ¿De la tensión inducida? Sí, porque esa es el voltaje por el campo eléctrico, o sea, la velocidad por el campo eléctrico, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo. Y por pero por el R no. Sí, ¿Por el R sí? Sí. Es que esto después dijimos que esto era una constante. Esto es una constante. ¿Por qué? Porque el radio es fijo, ¿no es cierto? El largo es fijo. Y si son imanes permanentes, la intensidad de campo igual es fija. Ah, ya. Y queda eso como una constante multiplicado por omega por seno de omega. Ya. Entonces dijimos que esto era sinusoidal siempre que esto fuera un movimiento ¿de qué tipo? Rotatorio y homogéneo. Sí. Ya porque yo puedo rotar, no sé, de 20 grados, puedo rotar de 0,001 grado, no sé, movimiento circular. Ya eso. Entonces, si yo tengo este campo, se me induce una tensión y esa era la ecuación para la tensión inducida. Y si aplicábamos nosotros de forma externa una corriente, ahí ocurría otra cosa. ¿Qué pasaba si yo hacía circular una corriente acá? No voy a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ya. Entonces, si yo en vez de tener esto, o sea, tengo la misma espira, pero le aplico aquí una corriente. Entonces, ¿qué pasa aquí alrededor del cable? Acuérdense de la mano derecha. El pulgar indica ¿Hacia dónde va la corriente. la corriente? Y ¿Y por dónde entra y dónde sale? ¿dónde sale? ¿No es cierto? Entonces, aquí la corriente entra por aquí y sale por acá. Entra, sale, y vamos a tener un campo magnético aquí. ¿En qué sentido? Que entra por acá, Entra por ahí. Ah, ya bueno. entra por aquí, ¿no es cierto? Y sale por acá. Si lo vemos, aquí estaría en ese sentido, ¿o no? Para la corriente, claro. Entonces, ¿dónde entra como dice el profe? Claro. Si lo dibujo aquí, estaría ahí, ¿no es cierto? Alrededor del cable. Y en el otro conductor, ¿dónde estaría? En la otra parte de esta sección de acá. Sería al contrario. En el sentido de que entraría por dentro de la. Miren, la corriente viene saliendo. Y esto va a girar Claro. igual que el otro. Pero si la corriente va así, entraría por fuera, ¿cierto? En este caso, La corriente viene Sí, por afuera, correcto. entonces sale por ahí. sale por aquí. Ah, Sale por aquí y entra por aquí. ¿viste? Ahí. ¿Sí? Sí. Pero si lo vemos, está girando igual antihorario. Ya. Entonces, ¿qué pasa con este campo magnético y este campo magnético? Se suma. ¿Se suman? Si yo tengo un polo norte y un polo sur, Ah, no, pues Se disminuye. se atraen. Se atraen, claro. un norte con un sur se atraen, un norte con un norte Se repelen. se repelen. Y aquí pasa algo similar. Entonces, esto va a tender, si yo le aplico una corriente, ¿no es cierto? ¿Qué le va a pasar a esta espira? Con la interacción de los campos magnéticos, Gira. va a tender a rotar a una cierta velocidad y va a tener un torque. Y ahí aparece el torque inducido. ¿Cómo era la ecuación del torque? Esa era la I por el largo La corriente, sí, por el largo, por el campo eléctrico. por así. Sí, pero está entre paréntesis el largo del campo eléctrico y la corriente afuera. Así lo tienen conmutadores por lo menos.
Sí, o sea, que entre paréntesis. Ahí queda, ¿cierto? Ese era el torque. Tengo una duda. En el caso, claro, estamos estudiando un motor con su funcionamiento normal, ¿cierto? Yo lo entiendo. Pero si por X motivo con intención se conecta al revés, el motor va a girar al revés, ¿se aplica lo mismo? ¿Un motor de corriente continua? Sí. Sí, se aplica lo mismo, solo que si lo conecto al revés, ¿qué va a pasar con la corriente? En vez de ir para allá, va a ir para abajo, Ya. ¿no es cierto? Entonces, este campo magnético, en vez de girar así, la corriente va para otro lado, va a girar para otro lado, este también para otro lado, por lo tanto la espira ya no va a girar así, antihorario, sino que va a girar en sentido horario. ¿Y no afecta en ningún cálculo? ¿En el sentido o de reacción hacia el motor? No sé si me... ¿Cómo? Que nosotros estamos, por ejemplo, queremos sacar el torque, ¿cierto? ¿Sí? ¿No afectaría en nada ese cambio de giro? O sea, el torque, en vez de ser positivo, va a ser negativo. Ah, ya. Depende de la conversión de signo que uno utiliza. Ya. Ya, porque por ejemplo, delante la tensión inducida, yo dije que aquí estaba el positivo y el negativo. Sí. Entonces, si la calculo así, me va a dar el positivo aquí. Pero si lo hago girar hacia el otro lado, entonces la tensión me va a dar menos 10 volts. En vez de 10 volts, menos 10 volts. Ah, ya. O va a estar desfasado 180 grados. Si gira en sentido antihorario, supongamos que esa era la tensión inducida, y si la hago girar para el otro lado, la tensión inducida va a estar así, desfasada 180 grados. Vale. El módulo va a ser el mismo, Ya. ¿no es cierto? El valor peak va a ser el mismo que calculamos delante, pero la señal va a tener sentido contrario. Ya. No hay ningún otro cambio en el motor. Claro, Ya. ningún cambio. Vale. Y aquí va a cambiar la corriente, ¿no es cierto? Va a ir en otro sentido y el torque también. En vez de ser positivo, va a ser negativo. Ya. Eso es lo que... Ya, esto así era el torque, o no falta algo. Yo lo tengo notado así, pero bueno. No sé si falta. ¿Qué significaba, profe? El radio, El radio. que es la distancia desde el centro de la espira, desde el centro de la espira hasta la parte externa. El radio por la fuerza del torque. La aceleración angular. Ya, y volviendo a la pregunta que le hice al principio, ¿cómo genero? Aquí, ¿cómo es el campo magnético? Es antihorario. Perdón, es. No, El campo magnético es el B. Va va de norte a sur. de norte a sur siempre. ¿Ya? Pero es fijo, este está estático. Y yo les pregunté cómo puedo generar un par, ¿no es cierto? Que supongamos tengo un norte aquí, un sur acá, y que esto esté girando. Aplicarle corriente. Que eso gire. ¿Cómo hago que el imán gire? O hacer un campo magnético giratorio, porque aquí el B va a ir aquí, ¿no es cierto? Y si hago girar esto, ¿qué va a pasar con el B? Va a estar girando, ¿no es cierto? ¿Cómo podría producir eso? Lo vimos en la clase pasada. Alimentarlo con corriente alterna. No, con los polos, ¿no? Con los polos. Sí, es con alterno. ¿Pero qué más necesita? Porque ¿qué elemento me genera un campo magnético? Uno es el imán permanente, ¿no es cierto? ¿Y qué otro elemento hay? La corriente, ¿cierto? La corriente, eso me produce un electroimán. Entonces son bobinas. ¿Ya? Si tengo una bobina y le hago circular una corriente, ¿no es cierto? Voy a tener un campo magnético. Y para hacer esto, ¿cuántas bobinas se necesitaban? Para hacer el campo magnético giratorio. Si es trifásico, ¿qué? ¿Cómo? Si era trifásico con tres, ¿no? Con 3. Pero Pero 3, ¿y qué condiciones se necesitaban cumplir? Prendió la pena, ¿no?
tiene que estar equilibrado. No necesariamente tiene que estar equilibrado. A ver, ahí se ve, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Aquí era. Entonces tengo una bobina que parte. ¿Dónde está? ¿Se ve el mapa? Tengo una bobina que está entre A y A'. Y esa la energizo con una corriente que tiene fase 0. Después tengo otra bobina que, ¿cómo está con respecto a la bobina A? Físicamente, ¿cómo está esta bobina de la A con la B? Está desfasada a 120 grados, ¿verdad? ¿Y el B con el C? Desfasado 120 grados. Físicamente están separadas 120 grados entre sí. Y aparte, eléctricamente, esta la energizo con una corriente que tiene una fase en 0, otra en menos 120 y otra en menos 240. Entonces aquí tengo una corriente trifásica, en este caso balanceada, ¿ya? Y físicamente están desfasadas a 120 grados. Entonces, la bobina A me va a generar un campo magnético en este sentido, en el eje X. Entonces, cuando vamos en el ciclo positivo, este campo magnético va a crecer, después va a decrecer hasta que sea el semiciclo negativo y va a estar siempre en este sentido el campo magnético que genera la bobina A. La bobina B va a generar otro campo, ¿no es cierto?, en este ángulo, y la bobina C en el otro ángulo. ¿Y qué pasaba dentro del estator en este caso? ¿Qué pasaba con esos tres campos magnéticos? Se sumaban. Y al sumarlos daba un flujo neto que era ¿de qué tipo? Aquí esta era la ecuación. Si esto tiene amplitud máxima 1, esto tiene amplitud máxima. ¿Cuánto era? 3 medios, 1.5. Ya, y esto generaba un flujo magnético, con un campo magnético giratorio. Entonces, como yo tengo las corrientes que están cambiando en el tiempo, va a producir esto. Y, por ende, si yo me paro adentro del estator y analizo el campo, ¿no es cierto?, es el equivalente a tener aquí un par norte y sur que están girando. ¿Ya? Entonces, por cada vuelta que va a tener la corriente, ¿no es cierto?, depende de la frecuencia. Si estoy a 50 Hz, ¿cuánto tiempo va a demorar en cambiar el norte, en volver a pasar a ese mismo punto? Si estoy energizando una corriente de 50 Hz. 50 veces. No, ¿cuánto tiempo se va a demorar en pasar? Porque el norte va a estar aquí, ¿no es cierto? Va a empezar a bajar, va a pasar por acá y después va a volver acá. Un segundo. ¿Ah? No, 350, pero por. Porque es un. Sí, pues se puede. O sea, va a pasar 50 veces por ahí en un segundo. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo es eso? 1 dividido 50. 1.45. 20 milisegundos. 20 milisegundos. Es 0,02. O 20 milisegundos. ¿Ya? Y yo dije que se podía hacer otra configuración. ¿Se acuerdan qué otra configuración se podía hacer? ¿Aquí cuántas bobinas hay? 3. ¿Qué otra opción se podía hacer? Pero si quiere aumentar usted me acuerdo que mencionó que si quería aumentar la vuelta, se ponía más bobinas. Se ponían más bobinas. Más polos. O más bobinas. O sea, pongo más bobinas porque cada 3 bobinas, ¿cuántos polos aparecen? 2. Ya, ¿Qué pasa si pongo 6 bobinas? Voy a tener 4.
4 polos. Si pongo 9 bobinas, 6. 6. ¿Sí o no? Cada 3 bobinas, 2 polos. Entonces, si tengo 3 bobinas, como en este caso, tengo 2 polos, un norte y un sur. Si pongo acá, ¿cuántas bobinas hay ahí? 6. ¿Cuántos polos hay? 8. No. Hay dos pares de polos. ¿Cómo? ¿Cuántos pares de polos? Hay 2 pares de polos o 4 polos, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, si yo me paro aquí, supongamos que estoy parado en este punto, en 20 milisegundos, ¿cuántas veces voy a ver qué pasa al norte? Los mismos 20 milisegundos de esto, porque antes si yo me paro aquí, ¿no es cierto? Y espero 20 milisegundos, ¿cuántas veces voy a pasar al norte? Una vez más, el inicial más una vuelta. Ahora, en esta configuración, si yo me voy a parar aquí, ¿cuánto voy a ver? 2. ¿No es cierto? En 50 Hz, ¿no es cierto? 20 milisegundos va a pasar este norte, después va a pasar el otro norte y después va a volver a pasar el mismo norte. ¿Sí? Primero estoy aquí, va a pasar ese sur, después el otro norte, el sur y después el mismo norte inicial. Entonces, si yo me para adentro, esto está como girando más rápido. ¿Ya? Entonces, hay una relación entre la frecuencia eléctrica, que es con la que yo energizo, ¿no es cierto? Y la frecuencia magnética. Es esta la relación. La frecuencia eléctrica 2 veces la frecuencia magnética. Y lo mismo, ¿no es cierto?, en frecuencia angular. O sea, aquí las dos eran iguales, la frecuencia eléctrica y la mecánica son iguales, y acá tengo el doble. Y de forma generalizada es esta ecuación. Entonces, si aumento el número de polos magnéticos o pongo más de banana en este átomo, ¿cierto?, se puede cambiar la relación entre la velocidad mecánica y la frecuencia eléctrica. Entonces, de forma generalizada, esta es la ecuación, donde P, ¿qué es lo que sería P? Los polos. La cantidad de polos o de pares de polos. La cantidad de polos. La cantidad de polos. Miren, voy a anotar aquí la ecuación. Entonces, dice que la frecuencia es igual a P medio. Esta es la frecuencia eléctrica igual a P medio de F, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuánto vale P? 2. 2. Pero es que, por eso serían por polo o un par de polos. Por eso les digo este ejemplo. Miren, aquí, para que eso se cumpla, ¿cuánto debe ser P? Para ese ejemplo, ¿cuántos pares de polos hay ahí? Hay un par de polos y hay dos polos. ¿Cierto? ¿Cuánto vale P? Un cada polo. Dos. Dos. Para que sea uno. Claro, ahí me va a quedar P es igual a 2, dividido 2 me queda 1. Acá, miren, P ¿cuánto vale aquí? 4. 4. ¿No? ¿Cuál? ¿Es que dos par de polos? ¿O no? 4 polos. Claro. Ya. P vale 4, ¿no es cierto? Si lo dividimos por 2, si aplicamos la formulita de allá, vamos a llegar a F igual a 2F, ¿no? Para ese ejemplo P es 4, para acá, ¿qué dice? Aquí P es 2, y acá P es 4. ¿Ya se entiende eso más o menos? Entonces, si yo tengo un motor pequeñito, no le puedo poner muchos polos. Pero si tengo un motor grande, le puedo poner muchos polos. ¿Qué nos limitan? ¿Los watts o la corriente del motor? Las dimensiones físicas. Sí, después la corriente tiene que ver con la sección del conductor. Pero imagínense que yo tengo un motor, no sé, de 30 centímetros de diámetro y tengo uno de 10 metros. ¿Dónde puedo poner más bobinas?
en el de 10. ¿Ya? Entonces, no sé si han visto los motores grandes que se Sí. usan en minería. No, pero en máquinas de flashing sí lo he visto. Ya, y esos tienen varios polos. Nosotros tenemos como les mencioné delante, ¿no es cierto?, el flujo. Esto es lo que varía acá en los circuitos eléctricos, o sea, magnéticos. Entonces, el flujo en este caso va desde el estator al rotor. Y el rotor puede tener distintas formas. ¿Ya? Entonces, miren aquí arriba, ¿cómo es el rotor? El rotor es la parte interna. No Es, tiene, ¿no? es como un círculo perfecto, ¿no es cierto? ¿Y el de abajo cómo es? ¿Cómo? Con regular. Es irregular, ¿no es cierto? Esto se llama de polo saliente. Entonces, si yo me voy a este circuito de acá, ¿qué va a pasar aquí con el entrehierro? En el primer caso, ¿cómo es el entrehierro o el espacio de aire ahí? Menos. No, mayor. Este espacio de aquí, Ah, este espacio de aquí, ese es el entrehierro. menor. Pero es fijo, Claro. es constante. ¿Qué va a pasar con el entrehierro acá? No es variable. Va a ir variando, ¿no es cierto? Que yo voy a tener un poquito acá, un poquito abajo. Entonces, no va a ser homogéneo, ¿ya? Porque es como que tengo un circuito que le va a ir cambiando la reluctancia. ¿Qué pasa si varía la reluctancia? ¿Vale la corriente? ¿Vale? Claro, el flujo, en este caso el flujo, que es como que variara la corriente. ¿Ya? Entonces, en este curso nosotros vamos a asumir que los rotores son homogéneos. ¿Ya? Entonces, el flujo en la máquina real no se comporta de manera tan sencilla como se puso anteriormente, debido a que hay un rotor ferromagnético en el centro de la máquina con un pequeño entrehierro entre el rotor y el estator. La reluctancia entre el entrehierro y esta máquina es mucho más alta que la reluctancia en el rotor y en el estator, por lo que el vector de densidad de flujo toma el camino más corto a través del entrehierro y salta perpendicularmente entre el rotor y el estator. Entonces, acá tengo ¿cuántos polos en este estator de acá arriba? 2. 2, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. 4. Es un autopolo, ¿cierto? No pares de Sí, polo, autopolo, polos, sí, sí, 4. 4. ¿Por qué? No, discúlpeme. Cada 3 bobinas hay 2 polos. Ya. ¿Cuántas bobinas hay en el de arriba? Hay 6. 6. Entonces, Hay 2 por 2. Y abajo, 4. 4. Ya. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Entonces, para producir un voltaje sinusoidal en una máquina como esta, la magnitud del vector de densidad de flujo debe variar de manera sinusoidal a lo largo de la superficie del entrehierro, y la densidad de flujo varía sinusoidalmente solo si la densidad de la intensidad de magnetización y la fuerza magnetomotriz, ¿no es cierto? Que la F, la fuerza magnetomotriz F es esto de acá. Esta es la fuerza magnetomotriz, o FMM. Fuerza magnetomotriz, que es el número de espiras por la intensidad de la corriente, varía de manera sinusoidal a lo largo de la superficie del entrehierro. Entonces, como habíamos visto anteriormente, la tensión inducida es el producto cruz entre la velocidad y el campo multiplicado por el largo. ¿Esto es lo que usted tenía anotado? Sí. Sí, eso tenía dudas. ¿Sí? Lo que pasa es que es el producto cruz. Entonces, ahora, si yo tengo una espira y la pongo dentro de este estator, que el estator tiene un campo magnético variable, ¿qué le va a pasar a esa espira? Antes, aquí, yo hacía girar la espira, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué está girando? El campo magnético. Es como que estuvieran moviendo los imanes. Los imanes están moviéndose. ¿Y qué le va a pasar acá? Esa era
flujo de corriente. O sea, ¿qué corriente hay si es que yo cierro el circuito? Si esto está con las terminales al aire, no hay corriente. Una fe. Solo hay una FEM, una tensión inducida. Entonces yo pongo un voltímetro aquí, puedo medir la tensión. Entonces la tensión inducida es de esta forma. Es el número de vueltas por omega por coseno de omega t. Para este caso de la máquina que es... ¿De qué tipo es esta máquina? ¿Corriente continua o corriente alterna? Es de corriente continua. O sea, no, Esta es de alterna, esa de allá es de Continúa. continua. Entonces, esta máquina que es de corriente alterna, vamos a decir que la tensión inducida es de esta forma. ¿Ya se entiende más o menos? ¿O no mucho? Es que, ¿sabe qué? Yo lo personal tengo una confusión con la fórmula. Porque la clase pasada yo no tuve una, que igual, pero no era. No tengo una tensión inducida, sino que una tensión total. Eso se hace con el Fimax, ¿cierto? ¿Sí? Esta es la de la clase pasada. Ahí, esto. Esa, ya, ¿Sí? esa era mi confusión. Ya, pero esa es para la tensión total, o sea, la tensión inducida total. Claro, aquí está la espira, ¿no es cierto? Y dijimos que acá no iba a haber tensión inducida. Correcto. ¿Por qué no iba a haber tensión inducida entre el segmento C y B? Porque es perpendicular al flujo. Porque es perpendicular al flujo, ¿no es cierto? Eso nunca está cortando las líneas de flujo. Ya. En cambio, el segmento AB y el segmento CD sí cortan las líneas de flujo, por lo tanto hay una tensión inducida. Entonces nosotros dijimos que esta es la ecuación que rige el comportamiento, ¿verdad? Correcto. Que es el producto plus, que como lo habíamos visto con la manito, es eso. Entonces, para llevarlo a la máquina de corriente continua y asumiendo que tenemos un movimiento homogéneo, dijimos que esto era la tensión inducida, la tensión total. Y el flujo máximo es el R por el L por 2, Ya. por B. Correcto. Eso es el flujo máximo. 2 RLB. Pero ahora, Sí. pero ahora, hay la fórmula que presentó, por favor. Sí, la otra fórmula, ¿no es cierto?, que es para los motores de corriente alterna, la tensión inducida es esa. Vale. ¿Sí? Por casualidad, esta diapositiva la podíamos ver. ¿Las puedo subir? ¿Ustedes usan una beca o Depende de lo que usted ocupe. cómo? Depende de lo que usted ocupe. Sí. La profe le tiene ocupaba Moodle. No adecuamos usted. No, me lo subo ahí mismo. No sé si me agregó el Moodle, pero ahí lo voy O lo otro igual que puedo hacer, que, o sea, la profe nos tiene un grupo WhatsApp y ahí de repente nos manda igual las cosas Ah, ¿y quién administra el grupo? la profe. Ah, ya lo voy a escribir que me agregue. Si quiere le escribo. O ya, piden ustedes que me agreguen. Y estamos. Entonces, miren, si tengo una sola espira, voy a tener una tensión inducida de este tipo. ¿No es cierto? Que igual que antes, el flujo máximo por omega, antes habíamos puesto un seno, pero entre un seno y un coseno, o sea, esto es más que nada para mostrar que esto es una señal sinusoidal. ¿Ya? Porque esta tensión inducida va a depender de la posición inicial en la que esté el rotor. Si la espira partió aquí, voy a tener un ángulo. Si partió acá, otro ángulo. Profe, aquí tampoco hay una tensión inducida en CD. Tampoco en esta parte no. Ya. Solamente aquí y aquí. Aquí, correcto. Ya. Eso es para una espira. ¿Qué pasa si yo en el rotor pongo 3 espiras? Supongamos que esta espira es así, después pongo otra espira aquí y otra espira acá. Entonces voy a tener una tensión inducida 1, tensión inducida 2 y una tensión inducida 3. ¿Qué va a pasar con esas 3 tensiones inducidas? No se conectan entre ellos. Pasa No voy a tener 6 terminales. Ah, ya. ¿No se suman? ¿Se puede sumar o restar?
¿Mm? Se pueden sobreadaptar dependiendo de cómo estén. Es que no están conectadas entre sí. Tengo esta, ¿no es cierto? Que tiene sus dos terminales y que está en este sentido. Pero dependiendo de cómo estén ubicadas dentro del rotor. Claro, están desfasadas así como dice el monito más o menos. ¿A cuánto desfase tienen? Ah, de 45, no. Como de. ¿No es? Como de 40. Miren, entre L1 y L3, ¿cuánto hay? Como 120. 120. Sí. Están desfasadas 120 grados entre sí. ¿Ya? Entonces, dije que esto tenía ángulo 0, el otro va a tener ángulo 120 y el otro menos 120. Bueno, este tal vez debería ponerlo acá. El de 2. Ahí sí. Entonces voy a tener 3 tensiones desfasadas, ¿no es cierto? 120 grados entre sí. Y, entonces, si quiero tener un generador trifásico, necesito energizar el estator y tener en el rotor 3 bobinas. Y esas 3 bobinas, como alguien mencionó por ahí, las puedo conectar en estrella. Entonces, en vez de una pura bobina, tengo 3 bobinas físicamente separadas 120 grados entre sí. Entonces voy a tener la tensión entre la espira A y A' con 0 grados, después la otra con menos 120 y menos 240. Voy a tener un set trifásico al tener 3 bobinas. ¿Ya se entiende? ¿Sí? Entonces veamos un ejercicio. Esto es un generador bipolar, ¿ya? Es trifásico, ¿no es cierto? Entonces, del generador bipolar de la figura anterior se conoce la siguiente información. La densidad de flujo pico, ¿no es cierto?, o máximo del campo magnético es de 0.2 Tesla. La tasa mecánica de rotación es de 3600 RPM. El diámetro del estator de la máquina es de 0,5 metros, la longitud de la bobina es de 0,3 metros y tiene 15 vueltas cada bobina y la máquina está conectada en estrella. ¿Cuáles son los voltajes trifásicos del generador en función del tiempo? ¿Cuál es el voltaje RMS de fase? ¿Y cuál es el voltaje RMS del terminal del generador? ¿Cómo lo podemos hacer? No sé, tengo esas 3 bobinas y están conectadas ¿de qué forma dice? En estrella. En estrella. Entonces voy a tener 1, 2, 3. Entonces voy a decir que aquí tengo la tensión A, B y C. Ahí tengo las tensiones. Profe, ¿cómo está en estrella? ¿Despreciamos el neutro o igual lo.? Es que el neutro queda aquí. Ay, no. Cada bobina tiene 2 terminales, ¿no es cierto? Y los negativos, entre comillas, los junté todos ahí. Ya, claro. Y uno hacia afuera, ¿no es cierto? Esto supongamos que es con una caja, solamente tiene acceso a estos 3 terminales. Supongamos, ¿cómo le llaman a la fase? ABC, ¿RST pues? RST, ya. Entonces solo tengo acceso a R, S y L. Entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje EAA? La ecuación, ¿cuánto era? Habla pasadero y. Es el flujo máximo por ómega por coseno de omega, ¿o no? Y eso era lo mismo que ¿qué cosa? Que. La N. Ya, N, aquí me conviene, ¿no? Ya, N Sí. Por C. O sea, es que eso sería.
El flujo máximo. ¿Cómo es el flujo máximo? Ahí no se pondría el 0.2. Pero ese 0,2, ¿qué es lo que es? El campo de. ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿Es phi? No. ¿Qué letra es? La W. No, no, es la W. En la vida de acá. Es la B. Ah, de veras. Ya. Sí. Porque el flujo máximo era 2 R, L, B. Correcto. Entonces tenemos el dato de N. Sí, el número de vueltas. Sí. Claro, el número de vueltas, ¿no es cierto? Tenemos 2 R, ¿qué es R? El radio. El radio, ¿tenemos ese dato? Sí. Esto que creo que era 15 vueltas, ¿no? Sí, 15 vueltas. Por 2, por el radio, ¿cuánto es? 0.15. 0.15. Perdón, no. Sí, está bien. Es que el diámetro es la mitad. Sí, pero el diámetro del estator de la máquina es 0.5, 0.25. 0. No. Que el niroto, la longitud de su bobina. La mitad. La mitad de 0. ¿Es del estator? El diámetro de 0.5, Sí. claro, entonces el radio 0.25. 0.25. 0.25. Perdón, que había leí mal el dato. ¿Sí? ¿El largo cuánto es? 0.3 metros. 0,3. Y la intensidad, ¿no es cierto?, es de 0,2, creo que era. Sí. Y nos faltaría el omega. ¿Cómo calculamos omega? Habría que despejarla en la. No, porque te falta un dato. ¿A qué velocidad está girando esto? Era por 60 partidos por pi, se me olvidó cuál era el orden, profe. 60 partidos pi, ¿era o no? Entonces tenemos la velocidad, ¿no es cierto? Es de 3600 RPM. ¿Cómo lo pasamos a omega? Por 2 pi partido. ¿Partido 60? ¿Partido 60? ¿O era 60 partidos pi? No me acuerdo, profe. Se me olvidó. No, el 2 pi partido 60. Por 2 pi Partido 60. dividido 60. Sí, porque eso puede pasar a radianes. Vale. Ya, entonces aquí ¿cuánto va a quedar? 36 dividido 6, ¿cuánto es eso? 6. 12 pi, ¿o no? Queda 376. 220. 60. 120 pi radianes. 2 pi. Ah, lo 120 pi. Sí, pues está Sí. ahí. ¿Qué dejar pensado así? Ah. 120 pi. ¿Y esto cuánto es? Como 366, ¿o no? 376.99. 76. Sí. ¿Punto? 99. Ya lo voy a dejar en 377. ¿Ya? Aproximadamente 377 lo voy a dejar. Entonces aquí para poner el número exacto voy a multiplicar al tiro por 120 pi y por coseno de omega t, ¿no es cierto? Que ya sabemos que omega es 377. ¿Cuánto da eso? Se multiplican todo esto. A mí me da 54 pi. Ah, disculpe, me faltó el coseno. Disculpe. No, pero es cierto, no, porque el t cambia. Ah, ya. No, 54 pi. Eso me da bien por lo menos. No sé si. 54 pi coseno de omega t. ¿Y eso cuánto es si lo multiplican, porfa? 54 por pi, como 162. 54 por pi. 169.65. Eso me da 54 pi. Si multiplica por coseno. Como 65. Sí. Ya, eso revisen ustedes, porfa, no. Sí, no sé si está. No sé si está bien. Ya, pero el número me hace sentido, sí. Ah, ¿cómo está? Por 0.
169 punto... ¿Eso quiere ver si está bien? ¿169.65? Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Ya. Entonces, eso sería la tensión de A y A'. La tensión entre B y B'. ¿Cuánto sería? ¿Lo mismo? No. ¿Cuál es la única diferencia? El desfase de 120 grados, ¿no es cierto? Entonces va a tener la misma amplitud máxima, pero ya no va a ser por coseno de 0, ¿no es cierto? Sino que va a tener menos 120 grados y la tensión va a ser 169,65 por coseno de menos 240 grados. Ahí voy a tener las tres tensiones. Esa, bien. Disculpe, tengo una duda. Si estamos en un circuito estrella, usamos los voltajes de fase, ¿cierto? Estos son los fases neutros, ¿sí? Lo que calculamos ahora es este voltaje. Sí. No, es que me pregunto, no había que. ¿Por qué esos son? No había que. Porque para pasar de los voltajes de línea. Claro que ahora hay que responder. Miren, aquí que dice. Ah. ¿Cuáles son los voltajes trifásicos del generador de función del tiempo? Son esos de ahí. Ahí estaríamos listos con la letra A. Después nos piden cuál es el voltaje RMS de fase. ¿Cuál sería eso? Pues aquí estaríamos listos con la letra A. Después la letra B. ¿Por raíz de 2? Dividido raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces el voltaje de fase le voy a poner va a ser 169,65 dividido raíz de 2. ¿Cuánto es eso? Como 120 volts, ¿no? Da efectivamente 120, aproximado 120. Ya. Entonces voy a poner el aproximado 120 volts. ¿Ya? Ahí teníamos los tres voltajes, son iguales. Y la letra C nos preguntan. ¿Cuál es el voltaje RMS del terminal del generador? Claro, estos son los terminales que les dije que tenemos. ¿Cuánto es eso? Porque entre este punto y ese punto tengo 120 volts. Pero los terminales tengo aquí, aquí o acá. Entonces va a ser el voltaje de línea, que es raíz de 3 veces voltaje de fase. ¿Lo pueden calcular, por favor? Sí. Esto va a dar unos, no sé, 170. No, como 200. 207.85. 207,85. Eso. ¿Ya se entendió más o menos el ejercicio? Entonces, si esta máquina está girando, ¿no es cierto?, a 3600 RPM, podemos calcular, en este caso, ¿cuánto hay un dato que faltó aquí? Miren, esa es la máquina. ¿Cuántos pares de polos tiene eso? Dos pares de polo. Claro, un par de polos. Por lo tanto, aquí nos faltó multiplicar por P partido por 2. Ya, pero en este caso P, ¿cuánto valía? 4. 2. P es 2. 2. Por eso quedó así bien. Ya, pero eso nos faltó. Porque del monito uno ve cuántos P tiene. ¿Cuántos polos? Entonces, ese tiene un par de polos o 2 polos. Eso faltó. Y lo demás está bien. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Tengo una pequeña duda. ¿Cómo usted puede discriminar que
tiene lógica los resultados que está dentro de los parámetros, que no sean números negativos, que no sé. Es que, o sea, miren, cuando hablamos de corriente alterna, no, el negativo como que no existe. Claro. Lo único que influye es la fase. Eso. Ah, ya. Entonces, veamos el resultado. O sea, en realidad, si graficamos esto, vamos a tener un voltaje aquí, con ángulo 0, otro voltaje por acá, con ángulo 120 y otro por acá, menos 120. Entonces voy a tener la tensión AA, aquí la C y aquí la B. Entonces, como tengo una estrella, ¿no es cierto? Ahí tengo el punto medio, si lo veo de forma fasorial, eso es lo que tengo, y esto está girando aquí a una frecuencia angular omega que es de 377 radianes. Lo que pasa es que, como no tenemos mayor información, no podemos llegar a una conclusión, pero esto al menos tiene sentido que un generador esté. ¿A cuánto alcanzaría esto? ¿La frecuencia? ¿Cuánto sería la frecuencia? Uno partido por F es omega dividido por 2pi, ¿cierto? Entonces, esto es 120 dividido por 2pi, ¿cuánto es? 60 Hz. ¿Tiene sentido eso, no? Que algo te genera los 60 Hz. Bueno, sí. Sí, eso tiene sentido porque estamos a 3600 RPM. Si estuviéramos a 3000 RPM, ¿cuál sería la frecuencia? 50. Y ahí tiene sentido. Lo otro que el voltaje, aquí no tenemos mucho que hacer debido a las características de la máquina. Ahí no hay mucho que hacer, como a ver si tiene sentido o no. Pero un voltaje de 120, ¿cuál tiene sentido? Sí, totalmente. Bueno, Pero si fuera una máquina de media tensión, por ejemplo, podría dar 3 kV o 3.3 kV, también estaría bueno. ¿Sí? Eso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? voy a hacer ¿Algo más? ¿Ah? ¿No? quedó Relativamente claro. clarinete. Y ahí después ustedes lo pueden repasar. Profesor. Aquí me faltó la fórmula esto, por P medio. Ya, acuérdense, no sé si lo vieron, pero cuando uno mide la velocidad en RPM, lo pone con la letra M. Cuando la mide en radianes, con W, y si no, F y en Hz. Profesor, ahí está mal escrito. ¿Qué cosa? Donde dice EBC. Claro. ¿Es CC o no? C es el mismo. C es el mismo. Sí, gracias. ¿Cuáles serían los voltajes de líneas que podríamos tener aquí? Sería 169,65 por radio de 3. Por radio de 3, ¿no es cierto? Que sería, por ejemplo, el voltaje RS, LST y el RD. Y ahí las fases, ¿cuántas serían las fases? Aquí esto es 0, esto es menos 120 y esto es menos 240. ¿Cuáles serían las fases? 30. Siempre se le agrega el menos 30. O sea, hay un desfase de 30. Claro, hay un desfase de 30 grados entre la fase y ¿ya? Y es positivo o negativo, depende de la secuencia. Aquí nos habló de la secuencia, pero asumamos que tiene secuencia positiva como le dibujé ahí. Entonces uno va a tener más 30, el otro va a estar en 150 y el otro en 270. ¿Ya? Entonces uno va a estar por acá, ¿cierto? El otro más acá y el otro más acá. Ahí estarían las tres tensiones de límite. Ya, dejémoslo hasta aquí por hoy, ¿les parece? Ya, profe. ¿Sí? Y nos vemos el miércoles, ¿o no? ¿Jueves? ¿No lo tenemos? ¿Miércoles? Miércoles. Ya, voy a pasar la lista.
miércoles vinieron todos ustedes. Ya, buen día. ¿Está Joaquín? Presente, profesor. Ah, aquí dice. Joaquín, sí. Gerardo. ¿No? Sebastián. Sí, está, ¿qué está sentado ahí? Ya. Fue al baño. Diego. Sí. Víctor. No. Matías. Y Bueno. Wilson. ¿No vino el otro día usted? Wilson. ¿Cuánto? La hice. ¿Cuánto deletrea? L, L. A, A. Y, Y. S, S. E, E. C, A. C. A. El europeo. Laisek. ¿Hace ese La nombre? hice. Laiseca. Sí. Ya. Ahí estamos todos, ¿verdad? Ángelo Rodríguez. Ángelo Rodríguez. De. Ángelo. Por no quedar solo. Como responsable solo. Ya, ahí estamos entonces. Ya nos vemos el miércoles. Que tengan un buen fin de semana. Porque queda de. Igualmente. Gracias. Voy a trabajar mañana. Pero mañana pagan dobles, ¿o no? Ojalá. ¿No? Así dicen. Por ahí.